Imagina que un día quedas en ir a tomar un café con un amigo. Entre muchas cosas, te cuenta acerca de un paciente suyo en el psiquiátrico. Se trata de Santiago Campos Estrella, un joven que estuvo en todos los periódicos por haber liquidado a sus cómplices con una espada antigua. Él dice no recordar nada de lo ocurrido, pero todo parece estar relacionado con la posesión de una pintura muy antigua que habían robado, Santiago luchando contra los infieles. Ahora, tu amigo piensa que algo sobrenatural, quizá diabólico, hay en todo aquello y se da de topes por no haber podido evitar que se llevaran a su paciente a prisión. Más tarde, mientras duermes, te ves inmerso en una batalla como la de la pintura. No es un sueño normal, algo diabólico ocurre, pues te encuentras de frente con el rey del cuadro, pero viene a por ti. Pero ese rey no es otro que el mismo Santiago Campos Estrella, quien tras robar el cuadro se vio afectado por su significado. Piensas que el muchacho debió estar poseído por el fantasma de la pintura y vino a cobrar más víctimas. Días después, lees la noticia de que Santiago fue liquidado en la prisión. Como miembro de la prensa, llamas a la oficina del alcaide. Es el vocero del penal quien te atiende, pero te desconcierta al preguntarte si tú también has visto o escuchado al jinete con la espada. Con voz nerviosa, casi demente, te cuenta que por la noche lo ha visto rondar Islas Marías y al describirlo, concuerda totalmente con la imagen del cuadro. Vuelves a reunirte con tu amigo una semana después. En el diario, las malas noticias no terminan. Ahora lees sobre un accidente en alta mar, donde era trasladado el vocero de Islas Marías por haber sido encontrado culpable del crimen contra Santiago Campos. Tú y tu amigo piensan que las cosas se están poniendo demasiado extrañas. Vuelves a tener un sueño inquietante, donde se te revela lo que ocurrió realmente aquella noche en Islas Marías. En realidad, fue el vocero del penal quien recorrió la isla montado en un caballo y armado con un machete en busca de Santiago para que el espíritu en el cuadro cobrara su siguiente víctima. Al llegar al taller de carpintería se enfrentó a él, pero en su mente se recreaba una vez más la terrible escena de la guerra, solo que esta vez fue el empleado del penal quien encarnó al rey asesino, y el cuadro volvió a saciar su sed de sangre, al menos una vez más. A fin de mes, tomas un vuelo hacia la capital, pues la revista que diriges recibirá un reconocimiento por sus primeros 5 años de labor, por parte de la Asociación Nacional de Publicaciones Culturales, y el viaje te cae de maravilla para desconectarte de tantas cosas extrañas que han pasado. La tarde del evento, eres trasladado al lugar por un misterioso conductor, cuya inquietante presencia no deja de aterrarte. Sin embargo, el hombre te conduce directo al centro histórico, a donde llegas sin ningún percance. Durante la ceremonia, te sientes observado, y al tomar la palabra en el podio, entre la multitud ves a un hombre vestido de rojo cuya presencia y extraño gesto te pone demasiado nervioso y te cuesta terminar con tu participación. Cuando bajas del escenario, buscas al sujeto, pero vuelves a tu lugar sin haberlo conseguido, sin saber que él sí te ha ubicado. Luego, al salir de la sala, eres interceptado por una hermosa mujer que te pide que te quedes al cóctel que se celebrará en la terraza del edificio y no puedes negarte. Charlan durante horas y, la combinación de los tragos y su hechizante belleza, te hacen caer rendido a sus pies. Ella te dice que conoce un lugar más íntimo, y te lleva a una oscura galería, donde te descubrirás de frente al infame cuadro implicado con tantos crímenes. Pero un guardia lo sorprende, y ella escapa, y ya no puedes encontrarla por ninguna parte del edificio. Finalmente, te asomas por un balcón y la ves subiendo al mismo auto que te trajo, con el misterioso hombre del traje rojo. Triste y frustrado, regresas a tu hotel en un taxi, y al subir a tu habitación, te tiras sobre la cama agotado. Inmediatamente te sumes en un sueño donde sigues a un viejo profanador de tumbas que, en las puertas de un castillo, entrega un fragmento de las reliquias del apóstol Santiago. El pintor las reduce a polvo y las combina con su propia sangre, utilizando la mezcla como pintura para teñir el manto del santo en el cuadro, mientras repite un infernal conjuro que le garantizará la fama y la gloria infinitas a cambio de la sangre de inocentes que, hasta el fin de los tiempos, habrá de mantener el rojo de su manto radiante. Así fue, a lo largo de 5 siglos, tanto tiempo y tanto sufrimiento, hasta que el cuadro llegó en el siglo XX al Museo del Prado, donde un hechizo de contención logró frenar la maldición por unos años. Finalmente, apareció ese extraño hombre de rojo, quien por alguna razón secreta, se encargó de todo el proceso de papeleo legal ante las autoridades del Ministerio de Cultura en Madrid.
Él mismo lo embarcó en su jet privado para que llegara al aeropuerto de tu ciudad, donde habría de ser robado por un comando armado, reiniciando la cadena de destrucción en este lado del Atlántico. Primero fue el ladrón, despachando a sus cómplices del robo. Después el carcelero, cobrando la vida del ladrón. Luego los custodios, en ese buque militar en medio del Pacífico. Y ahora, ya por fin puedes verlo, al culpable de todas esas pérdidas. Si tan solo pudieras saber qué es lo que hay que hacer para detenerlo. Para liberar la maldición y acabar con tanto sufrimiento. A la mañana siguiente despiertas con un terrible dolor de cabeza, pero eso no impedirá ir a enfrentar esa pintura. Te acercas al centro histórico y decides hacerte con algún instrumento para poder destruirla, en caso necesario. Sigues caminando, dando vueltas a cómo harás para detener la maldición. Te pierdes entre los visitantes del centro cultural y sigues al ascensor a un grupo de jóvenes emocionados por ver la pintura maldita de Juan de Flandes antes de que la regresen a España. Recorres la galería y al llegar al cuadro, los adolescentes se han estacionado frente a ella, bromeando sobre la crueldad de la escena. Sigues caminando y no dejas de pensar en la hermosa mujer cuya risa y besos te siguen atormentando. Entonces, las voces se detienen y te encuentras con que los trabajadores han comenzado a desmontar el cuadro para regresarlo a su lugar de origen. Debes impedirlo a como de lugar. Uno de los chicos te sonríe con complicidad antes de activar la alarma de incendios. Corres en sentido contrario hacia el cuadro, solo para descubrir que es de madera y tu navaja es inútil. Entonces, te pones a meditar sobre toda su historia, en busca de la pieza faltante para acabar con esta maldición. ¿Cuál ha sido el elemento que por siglos la ha mantenido viva? ¿Qué es lo que ató a Santiago Campos y al vocero del penal con ese espíritu afligido? Eso es. Debe ser eso. Súbitamente recuerdas las cintas de la sesión de espiritismo que encerraban el alma atormentada de Lidia Díaz, atrayéndola a casa de tu amigo mientras las escuchaban, volviéndose hostil contra ustedes, hasta que, con tu sangre, al parecer, la liberaste de su terrible prisión y pudo alcanzar el descanso. Sin pensarlo demasiado, te haces un tajo en la mano y empieza a sangrar. Entonces te sorprende al descubrir esas partículas de luz brotando de tu herida, de tu sangre, dirigiéndose al cuadro, como si nuevamente fueran capaces de liberar al espíritu prisionero en ese objeto. Pierdes el conocimiento y caes al suelo. Durante el desvanecimiento, te encuentras con el rostro de gratitud del apóstol Santiago y algo te dice que eso era lo que había que hacer. Despiertas minutos después acompañado por la hermosa mujer de la noche anterior. Ella te dice que lo has logrado, que pudiste romper la maldición. Le pides una explicación y vuelve a escaparse. Intentas ir tras ella, pero aún no estás bien. Al día siguiente vuelas a casa y no puedes dejar de ver el rostro agradecido del apóstol. ¿Qué deseaba ese hombre de rojo y la mujer? ¿Acaso los dos han sido cómplices y han preparado todo esto para ti? Quizá no lo sabrás jamás, pero de lo que sí puedes estar seguro, y así lo ves mientras sueñas en el vuelo, es que has liberado al espíritu de la pintura y ya no se perderán más vidas a causa de ella. Además, las almas de los miles que murieron a causa de la maldición, al fin podrán descansar por la eternidad.